Hay muchos predicadores, los cuales pues yo sé que Dios usa y también ellos pueden exponer la palabra del Señor. Amén. Así es que amén. Está en tus manos, Luis, dale de comer a este Gracias, pueblo. pastor, por Dios esta los bendiga. oportunidad y privilegio. Saludos, iglesia. Tenía un buen que no los miraba, pero ya me hacía falta verlos. Gloria a Dios. Les invito a que se pongan de pie. Sean bienvenidos todos. Estamos en la casa del Señor y de seguro Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande amor, por tu grande fidelidad, por tu misericordia. Señor, nos venimos ante tu presencia por el sacrificio de Jesús. Señor, tenemos acceso directo ante tu presencia. Dios, en este momento te pido, Dios mío, que tomes el control. Toma el control de mi vida, toma el control de mis labios, de mis palabras. Dios, que seas tú hablando. Señor, toca el corazón, por muy duro que sea. Dios, trae la palabra, Señor, específica para cada vida. No solamente para los que están en este lugar, sino los que nos escuchan a través de las redes sociales. Dios, tú tengas una palabra específica para su necesidad. Dios, tú puedes hablar de corazón a corazón. Seas tú hablando hasta lo más íntimo de nuestro ser. Como un día, Señor, tu palabra llegó a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús me dispongo y me pongo en tus manos para que tú me uses para la gloria de tu nombre. Te doy la gloria a ti, Jesús. Amén, amén. Así paraditos, hermanos, busquen la palabra del Señor en Lucas capítulo 15. Gloria a Jesús. Y no crean que no estoy nervioso. Sí estoy nervioso, pero es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 15. Le vamos a dar lectura del versículo 11. Gloria a Dios. Hasta el 32. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual les envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria al Señor. Hasta ahí dejemos la lectura. Pueden tomar sus asientos. El tema para esta ocasión se titula Volviendo a casa. ¿Cómo se llama? Volviendo a casa. Gloria a Jesús. La parábola del hijo pródigo, Jesús la pronunció con el mismo objetivo de las 2 anteriores. ¿Sí se recuerdan cuáles son las 2 anteriores? Cuando usted comienza a leer el capítulo 15, leemos que Jesús comienza a hablar de una parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida. Todos tenían
todos tenían el mismo objetivo, ya, porque en la mente judía, en la mente de los judíos, los únicos hijos de Dios son los que guardaban la ley. Y no solamente los que guardaban la ley, sino los religiosos, los fariseos, aquellos doctos, letrados, que por su apariencia aparentaban que ya venían o que iban para el cielo. Ellos vivían bajo la apariencia y menospreciaban a los que no eran como ellos. Jesús por eso de esa manera cuenta la historia de la oveja perdida y de la moneda perdida. ¿Sabe por qué? Más adentro estaremos entendiendo cuál fue el propósito de Jesús haber venido a esta tierra y cuál es la responsabilidad como iglesia hacia los perdidos. Gloria al Señor. Pero la circunstancia de la parábola del hijo pródigo explica mucho mejor la riqueza del evangelio de la gracia de Dios. Y por eso ha sido y será siempre mientras estemos en este mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Será un inefable provecho para todo pecador. Aquí nuestro Salvador da a entender, aleluya, que tanto el orgulloso fariseo como los despreciados publicanos y pecadores, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tenían un Padre en común. Fueron creados por el mismo Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero la gracia de Dios se manifestó. La gracia de Dios fue manifestada no para aquellos que ya eran justos. La gracia de Dios fue manifestada por aquellos que ni siquiera se acordaban que había Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Como dicen los hermanos, no es fácil estar aquí enfrente. El Señor Jesús nos narró la parábola acerca de un hijo que decidió abandonar su casa, aun cuando en esta lo tenía todo, por ser hijo. Y cualquier hijo podía desear tener, lo tenía todo. A esta historia o esta parábola se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Gloria al Señor. En Lucas capítulo 11, que hemos dado lectura, vemos algunas particularidades y características en la vida del hijo pródigo. A continuación deseo mostrar algunas características de la vida de este joven que abandonó su casa. Pero antes tengo que aclarar un punto de vital importancia acerca de esta parábola. Y esto es que este joven no era cualquier joven, sino era el hijo de papá. Era el hijo de papá. No era el único porque eran dos hermanos, pero era hijo de papá. ¿Usted entiende esta palabra? Yo no la entendí hasta cuando tuve un encuentro con Jesús, porque yo no tuve un padre y yo no puedo decirle qué se siente tener un padre. Pero muchos de ustedes sí saben qué significa tener un padre. Sí saben qué significa tener un papá que los escucha, un papá que los, como dicen los guates, los chinea, los carga, los consiente, les habla, platica con ellos, responde sus inquietudes. Gloria al Señor. Tenía todo en casa. Lo primero que necesitamos entender es que este hijo tenía todo en casa. No le faltaba absolutamente nada. Lo tenía todo. Gloria al Señor. Este hijo tenía un padre que lo amaba primeramente, que se preocupaba por él. De esto nos percatamos cuando vemos que este padre, aunque triste por la actitud de su hijo, decide darle la parte de la herencia. Y una vez que su hijo se fue, cada día esperaba su regreso. Y cuando retornó, lo recibió con gran amor. Definitivamente el padre de este joven sí lo amaba.
No vemos en las escrituras que este hombre se hubiese puesto al altercar con su hijo diciendo: pero ¿por qué te vas? ¿Por qué me estás pidiendo? Todo esto es tuyo, todo esto te pertenece. El padre enmudeció, no dijo nada. Este padre representa a Dios. Amén. Este hijo tenía un padre que era muy hacendado, que era un hombre pudiente, que era un hombre rico, que un hombre tenía muchas posesiones. No solo tenía un padre amoroso, sino un padre hacendado y próspero en su economía, dueño de tierras, animales y de criados. Este hijo tenía autoridad en la casa y en la hacienda de su padre. Él no era el dueño, pero por ser hijo del dueño tenía autoridad. Él podía ordenar, él podía decidir, porque era hijo del dueño. Como hijo también lo era. Y los siervos de su padre también eran sus siervos, y obedecían sus órdenes porque tenían la autoridad como lo tiene un hijo. En el ámbito espiritual sucede lo mismo. Cada persona que ha creído en Jesús, cada persona que le ha recibido como Señor y Salvador, tiene autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Tenemos autoridad por parte de Dios. Gloria al Señor. En Juan capítulo 1 versículo 12 confirma lo que yo acabo de decir. Nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, y por cuanto somos hijos de Dios tenemos autoridad. Amén. Gloria al Señor. Un padre que le ama, un padre que no solo es un hacendado, sino que es dueño del universo y autoridad en la casa y la hacienda de su padre. La pregunta es: ¿por qué tomó la decisión de irse de casa? En cuanto a la vida de este joven, existe una pregunta inevitable. Si tenía todo en casa, ¿por qué se fue? ¿Por qué se tuvo que ir? Aunque la narración bíblica no provee la respuesta concreta, vemos algún par de posibilidades. Amén. Probablemente se fue porque estaba cansado de las reglas de su casa. Probablemente se fue porque se cansó de ser ordenado, de acatarse a las reglas de casa, a las reglas de papá, a las reglas de mamá. Probablemente esa fue una de las razones por la cual él decidió irse, porque no hay otra respuesta para poder explicar por qué tuvo que irse. Si lo tenía todo, todo estaba a su disposición. Este hijo decide irse porque se cansó de las reglas de casa. Es posible que este hijo que tenía todo se haya cansado de las reglas de la casa del papá. Esto es algo muy habitual entre los jóvenes de hoy. ¿Verdad que sí? Y lo digo por experiencia. Cuando era muy joven, decidí salir de casa, aventurarme, a experimentar por mí mismo. Dejé a mamá, dejé a mis hermanos por irme muy lejos. Allá donde yo me encontré con un mundo totalmente diferente. En mi casa no hablábamos malas palabras. En mi casa me enseñaban a respetar a los mayores. En mi casa me enseñaron a respetar a la familia. En la casa me enseñaron a callar mientras otros hablaban. Yo me cansé de estas reglas, ser estricto en la forma que me criaban. Cuando me fui a la ciudad, me sentí libre. Yo podía decidir, yo podía hacer lo que yo quería. Lo mismo le sucedió a este joven. Se fue porque se cansó de acatar las reglas de casa. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor?
Aleluya. Vuelvo a repetir, es muy posible que este hijo que lo tenía todo se haya cansado de las reglas de casa. Esto es algo habitual entre los jóvenes. Fue la razón por la cual yo a mi corta edad me fui de casa, porque no estaba dispuesto a vivir bajo reglas. Escuchaba un día a un joven decir: hermano, algo que no me gusta de la iglesia es que está llena de reglas e instrucciones. Ahora la pregunta es: ¿para qué sirven las reglas? Permítame responderle a esta pregunta, pero haciéndole otra pregunta. ¿Para qué sirven las reglas de tránsito? Para que haya orden. Pero sobre todo, hermana, es para que no haya accidentes. No solo para usted, sino para los demás. No solo para usted que va manejando, sino para los que van con usted dentro del carro. No solo para ellos, sino para los otros conductores. ¿Para qué sirven las reglas? Para poner orden. ¿Para qué? Para ser disciplinados. ¿Sabe? Yo siempre lo digo y no me canso de decirlo. Yo a veces hago reír a mi esposa y le digo: yo soy el chef de la casa. A mí me encanta la cocina, me gusta cocinar. Y no por soplarme yo solo, pero tengo buen sazón, pues. Pero le digo algo, es algo que de niño me enseñaron. De niño a mí me enseñaron a lavar mi plato. De niño me enseñaron a lavar mi ropa. Es nuestra responsabilidad como adultos enseñar a nuestros hijos a tener orden. Y este padre le ponía orden a su hijo. Desgraciadamente este hijo se cansó del orden, se cansó de las reglas que había en casa. Cada vez que vengo se me Señor bendito. Aleluya. Entonces, ¿para qué sirven las reglas del tránsito? Para que nadie sufra accidentes. Asimismo, Dios, de la misma manera, Dios ha establecido reglas con la única finalidad que las personas no sufran accidentes. Y voy a explicar, porque quizás en tu mente aún no captas el mensaje. Cuando Dios dice: no fornicarás, esto quiere decir no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No es porque Dios quiere hacer un aguafiestas o arruinarte tu juventud o no dejarte que disfrute como joven. No, porque Dios quiere evitarte accidentes, consecuencias, enfermedades. Amén. Dios quiere evitarte problemas. Hay muchachos que se meten con jovencitas, los papás no se enteran, pero cuando se enteran el papá quiere hasta matarlo. Y este joven sale huyendo para otro estado o para otra ciudad. Esto no hubiese pasado si él no hubiera quebrantado esa regla. ¿Correcto? Dios dice en su palabra: no fornicarás. También dice su palabra: no cometerás adulterio. Quiere decir, no tendrás relaciones fuera del matrimonio. Porque como dice el proverbista Salomón, el esposo cuando se entere no tendrá piedad de ti. Y quizás tú dices: bueno, yo me he zafado, me ha tocado esposos muy buenos. Pero tarde que temprano tu maldad te alcanzará. Habrá otro más no tan piadoso como el que te ha tocado. Habrá uno que no tendrá misericordia de ti. Dios dice: no adulterarás. También dice Dios en su palabra que no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. No a la idolatría. Y cuando escuchamos idolatría, inmediatamente nuestra mente regresa cuando éramos, ¿se acuerdan antes? Que le prendíamos una vela al yeso. Pensamos nosotros que idolatría es eso solamente. No,
Cualquier cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios se llama idolatría. Puede llamarse tu esposo, puede llamarse tu esposa, puede llamarse tu hijo, puede llamarse tu trabajo, puede llamarse lo que sea. Cualquier cosa que ocupa el primer lugar antes que Dios se llama idolatría. Fracasamos porque quebrantamos las reglas que Dios estableció. Dios no puso reglas. Es como que aquí hubiera una cerca. Dios, estas cercas son las reglas que Dios establece. Y Dios no la puso ahí para que esté de lujo. Dios la puso ahí para que tú no vayas a tener un accidente, no vayas a fracasar en la vida. Gloria a Dios. El irrespeto a las reglas traerán consecuencias. Debe tener algo en mente. Y esto es que cuando usted menosprecia e irrespeta las reglas establecidas por Dios, sufrirá las consecuencias. No necesariamente como un castigo divino, sino como una consecuencia de sus malas decisiones. Sí, porque rápido dice, Dios te me castigó. No, tu mismo pecado te condena. Todo trae, tanto bueno como malo, trae consecuencias. Si eliges lo bueno, habrá consecuencias buenas. Si eliges malas, consecuencias malas. El poder está en nosotros. Nosotros somos los que decidimos. Cuando, por ejemplo, cuando usted ve a una niña embarazada a una temprana edad, cuando debería estar estudiando, hermano, no se mete en ese tema. Es que es la realidad de la vida. Jovencitas de 11, 12, 13, 14 años, cuando deberían estar disfrutando con su escuela, con su colegio, con sus amigos, amigas, ahora son mamás. Hay consecuencias de lo que nosotros decidimos hacer con nuestra vida. Cuando usted ve a un hombre que derrocha el dinero a través de los vicios y las drogas, ¿qué hay de resultado en esto en la familia? Pobreza, miseria, tristeza, llanto, hasta violencia. Porque no hay que comer, no hay dinero para pagar los biles. Pero todo por la decisión de un hombre que no ha entendido que las decisiones que ha tomado traen consecuencias no solamente para él, sino para toda su familia. Y Dios dice, no lo hagas, para que no te venga un mal. Dice la Biblia que en Proverbios que la maldición no viene sin causa. Todo hay un propósito, todo tiene un porqué, viene de algo. Cuando usted ve la infidelidad de un cónyuge, es porque no respeta las reglas establecidas por Dios. Los que sufren, la esposa o el esposo, los hijos, porque decidieron pasar la regla, saltar la regla que Dios había establecido para que ellos vivieran bien. Aleluya. Cuando usted ve a un hombre en una relación sentimental con otro hombre, es porque no respetó las reglas establecidas por Dios. Romanos capítulo 1, 18 al 32 nos habla que por cuanto no le dieron la gloria a Dios, Dios les dio una mente reprobadas. El mundo vive con una mente que yo no sé si están en el planeta Tierra. Hacen cosas aberrantes ante los ojos de la sociedad y para ellos está bien. La humanidad ha brincado las reglas que Dios estableció para estar bien. Aunque Dios estableció reglas y reglamentos con el único fin que las personas no sufran accidentes, no todos están dispuestos, ¿verdad?, a obedecer aquellas instrucciones, y por tal motivo deciden irse
de la casa de papá. Porque dicen, fuera de la casa de papá no tendré que aceptar ninguna regla. Esta también es la razón por la cual muchos hijos han abandonado la casa del Padre Celestial o de la iglesia local, la cual Dios los colocó, porque se cansaron de las reglas que habían en esa iglesia. No estoy enojado, hermano, glorifiquen al Señor, pero esto me entristece, esto me duele mi corazón. El mundo está como está, porque cuando le sucede cosas trágicas en su vida, lo primero que es culpar a Dios. Pero Dios un día le dijo a Israel: he puesto delante de ustedes el bien y el mal, la bendición y la maldición. ¿Cuál van a escoger ustedes? Pero todavía Dios, como un buen padre amoroso, le dice: te aconsejo que escojas la vida. Dios no tiene la culpa de tu estado actual. Dios no tiene la culpa de la tragedia en tu familia, en tus hijos. Es porque sin duda tú has quebrantado la ley que Dios estableció que no pasaras. Gloria a Dios. Se fueron porque estaban convencidos que fuera de la casa del Padre les iría mejor. Yo creí como joven que estar lejos de mi familia me iría mucho mejor. Pero cuando yo, abandonado allá en la ciudad, comencé a ver que era otro mundo. Empezaban a hablar diferente, que no tenían respeto por el anciano, que no tenían respeto por el adulto. Y me empezó a gustar ser libre según yo. Comencé a caer en las drogas, comencé a andar en las calles. Mi vida cada día se iba perdiendo en el vacío, porque yo creí que fuera de la casa de mis padres me iría mucho mejor. Y delante de Dios estoy ante ustedes, que mientras yo hablo esto, mientras lo escribía, lloraba y me dolía mi corazón. Porque ¿qué sentirá el padre? El padre prefiere callar, el padre prefiere enmudecer con tal de que su hijo experimente con su propia vida. Porque el padre joven que me escuchas, los que están en las redes sociales, nos están escuchando en esta hora, tengo una palabra de Dios para ti. Muchos de nosotros pensamos que nuestros padres son malos porque nos ponen reglas, nos ponen ciertas cosas, y nosotros nos fastidiamos porque solo queremos tener libertad. Queremos encerrarnos en nuestros cuartos y no queremos que nadie nos toque la puerta. Déjame decirte que esa madre que tú tienes te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Ese padre, cuando él se enoja, no se enoja porque te odie, porque se siente impotente, porque quiere transmitir tu mensaje de que te ama tanto que no quiere que tú te pierdas. Pero tu necio corazón ha decidido no escuchar la voz de tus padres, como muchos pecadores han decidido no escuchar la voz de Dios. Como muchas personas que estuvieron en la iglesia decidieron retornar atrás, sea cual sea el motivo por el cual tú te fuiste y te alejaste de Dios. Dios aún sigue enmudeciendo, pero en esta noche el Señor quiere hablarte. Otra probabilidad es que cuanto al por qué se fue de casa, es que este joven estaba bien convencido que lejos de la casa de su padre le iría mejor. Pero no fue así, ya que su expectativa fue muy diferente a la realidad. Primero, desperdició la herencia. ¿Sabe que una herencia no es algo que tú te has ganado? ¿Qué es una herencia? Es el esfuerzo, es la creatividad de un hombre o de una mujer que por años se mataron trabajando para amasar una fortuna. A ellos les costó desvelos,
A ellos les costó fuerza, energía, e incluso muchas veces fueron enfermos, fueron a trabajar. Este joven decide pedir lo que le pertenece. Sabía que la herencia no se reparte en vida. Soy muy curioso. La herencia se reparte después de muerto. Bueno, se deja algo notariado, un escrito, que cuando muera la persona. Fue tan atrevido este joven. No solo exigió algo que no le pertenecía, sino que exigió algo dando a demostrar que la vida del padre le importaba un comino. No le importaba. Esta actitud yo la tuve. A mí no me importó si mi mamá quedó llorando. A mí no me importó si mis padres, mi madre se quedó, si comía o no comía. Amén. Gloria al Señor. Alaben la gloria del Señor. Desperdició la herencia de su padre, aquello que le había costado tanto esfuerzo de una vida a su padre. Este joven lo desperdició de la noche a la mañana. No una parte, sino toda. Bueno, cuando digo de la noche a la mañana, estoy diciendo que hoy ya mañana ya no tenía nada, ¿no? Me refiero que muy pronto lo recibe, muy pronto lo recoge todo el dinero. Lo malgastó inmediatamente. Porque la Biblia dice, porque vivió, ¿cómo vivió ese joven? Perdidamente, desenfrenadamente. 2, pasó hambre. Al no tener dinero y al estar lejos de casa, tampoco podía alimentarse. Siendo así, busca un empleo y lo consigue apacentando cerdos en una hacienda. Pero qué triste, porque cuando en casa del padre él era el dueño de la hacienda, el trabajo más despreciable también para los judíos era el apacentar cerdos. Lo más triste de esta historia es que después de haberlo tenido todo y tenerlo todo a su disposición, hoy se encuentra con hambre. Era tanta el hambre que dice que cuando miraba la comida de los cerdos, él deseaba comérselas, pero dice que nadie se lo permitía. Y lo triste también es que para los judíos el apacentar cerdos era algo denigrante. ¿Por qué? Porque el cerdo era prohibido ante la ley, ¿verdad? Aleluya. Estoy batallando con esto. Se me olvidó. Ok. Pero esto no es todo. Tanto era el hambre de este joven que deseaba alimentarse de la comida de los cerdos, pero parece ser que su amo tirano no se lo permitía. Qué triste es esto, porque tiempo atrás en la casa de su padre tenía alimento de sobra. Definitivamente este joven aprendió y entendió con lágrimas que lejos de la casa del padre no hay nada bueno. Al igual que este joven, muchos han abandonado la casa del Señor, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, creyendo que les iría mejor. Pero tan pronto comenzaron a tener dificultades, lágrimas, lágrima tras lágrima, tristeza tras tristeza, se han dado cuenta que lejos de la casa de papá no les va bien. Amigo que me escuchas, si tú creíste que lejos de la iglesia donde tú asistías, si tú pensaste que lejos de tus hermanos te iría mejor, déjame decirte que Dios aún sigue esperándote en el mismo lugar que tú lo dejaste. El hijo pródigo recapacitó
versículo 17 del capítulo 15. Y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me gusta cómo dice la Biblia, palabra de Dios para todos, Lucas 15, 17. Entonces se dio cuenta de que había sido muy tonto. Pensó, todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Claro que sí, teniéndolo todo en casa, ahora estaba muriendo de hambre. El hombre recapacita, el joven recapacita. Al igual que este joven, yo fui muy tonto al creer que lejos de la casa de mi padre estaría mucho mejor. Con todo el respeto se los digo, pero haciendo valer esta versión que he leído, tiene mucho que decirnos en cuanto a la actitud de este joven. Y lejos del Padre moriremos. Él es la fuente de nuestra vida. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si tú crees que porque estás en tu casa y tú dices, bueno, yo dejé de ir a la iglesia, pero yo aquí en mi casa oro, yo aquí en mi casa leo la Biblia. Sí, está bien, pero no es suficiente. Porque el Salmo 133, el Señor nos dice en su palabra que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero el versículo 3 me encanta porque dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? En la comunión. El hombre no fue creado para estar solo. De hecho, cuando Dios miró a Adán solo, dijo, no es bueno que esté solo. El hombre desde su inicio fue creado para ser social. Cuando vemos Pablo estructura el evangelio en Romanos, en sus cartas nos dice que es como el cuerpo, que todos los miembros son importantes. Así es la iglesia del Señor. Todos somos importantes. Si alguno se lastima, si alguno se hiere, dice la palabra, si alguien se lastima un dedo, lo resiente el cuerpo completo. Lo mismo sucede cuando tú no te vemos en la banca donde solías estar. Quizás tú digas, hermano, yo me fui porque alguien no me saludó, hermano, porque alguien habló mal de mí. Hermano, tranquilo. Jesús tenía a Judas, que era su amigo. Sí, porque usted no va a poner un tesorero que no sea su amigo, que no tenga confianza. ¿O quién se atreve a poner a alguien que no sea de confianza y ponerlo de tesorero? Hermano Oscar. No, ¿verdad que no? Judas era amigo de Jesús. De hecho, uno de los evangelios, cuando Judas se acerca a Jesús, Jesús le dice, amigo, con un beso traicionas a tu maestro. Vea que no estoy diciendo un texto fuera de contexto, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermanos? Aleluya. Gloria al Señor. Por fin recapacita este joven. El hijo pródigo y la difícil decisión de volver a casa. Aquel que un día con voz altiva le dijo, Padre, dame mi herencia, dame lo que me pertenece. Ahora vemos con una actitud diferente. Pero es difícil tomar esa actitud. ¿Sabe? Este joven cruzó un problema. La decisión de cómo le iba a hacer para regresar a casa. Como muchas personas han querido venir a la iglesia, pero le están pensando cómo llegar a la casa de Dios. Y están como este hijo pródigo pensando. Ya sé, me levantaré e iré y empezó a practicar. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
y empezó a practicar. ¿Cuántos de muchos que me están escuchando en esta hora han deseado llegar a la casa del Señor, pero no han podido porque hay una lucha interna dentro de ellos? Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El hijo pródigo y la difícil decisión de volver a casa. Dice: me levantaré, iré a mi padre. Pero es justo aquí donde debemos considerar que esta decisión no es fácil. Porque la actitud arrogante, altanera que tuvo al principio, ahora la decisión que él iba a tomar era de humillación. Y lo que menos quiere el hombre es humillarse. Lo que menos quiere el ser humano es humillarse. Empiezan a debatir entre su mente. Dirá: ¿qué va a pensar los hermanos cuando me vuelvan a ver en la iglesia? ¿Qué va a pensar el pastor? De seguro me va a regañar porque yo no he vuelto a la iglesia. Y comienza una gran lucha interna pensando esto, lo otro. Pero déjame decirte que no eres tú, es Satanás, el padre de mentira, que quiere confundirte. ¿Sabe? Yo cuando andaba perdido, tuve un encuentro con el Señor. Yo recuerdo que era una noche bajo el efecto de la droga. Trataba de quitarme la vida, y para que nadie me viera, me encerré en un cuarto oscuro y comencé a alar el cuchillo, tratar de cortarme las venas, y sentí como que el cuchillo estaba al revés, como que este cuchillo era tan grueso, pastor, que no me cortaba. Me molesté tanto, agarré el cuchillo, lo arrebaté, lo tiré y lo maldije. Y comencé a llorar en una soledad, en una tristeza en mi corazón. Porque sentí que estaba perdido, porque sentí que no tenía solución, porque sentía que mi vida no valía nada. Porque si yo volvía a la iglesia, ¿qué iban a pensar de mí? Después continuó lo que sucedió esa noche, pero les voy a adelantar lo que sucedió al siguiente día. Le prometí al Señor que si Él me liberaba de lo que yo tenía ese día, al otro día iba a buscar una iglesia. Dios cumplió, yo tenía que cumplir ahora. Yo recuerdo que mientras caminaba por una calle, yo a lo lejos escuché una alabanza que decía: libre, tú me hiciste libre. Y eso me empezó a jalar hacia donde estaba la música. Yo contento llego hasta el portón, pero ahora el problema era entrar hacia el templo, hacia el atrio del templo. Y yo escuchaba una voz que decía: no entres, que van a pensar, hay gente que viste bien y tú andas mal y tú todo oloroso. De repente el papá del pastor salió a un momento afuera al atrio, me miró y me dijo: joven, te invito, pasa, aunque sea en la puerta. Fue una gran lucha para poder llegar del portón a la puerta del templo. Cuando yo estaba frente del templo, yo estaba como que si entro o no entro. Ay, hermanos míos, por fin decido entrar. Cuando decido entrar, me empujan para la mitad de la banca y en medio de todos. Y cuando miro mi rostro, miro a un joven amigo. En la antigüedad, cuando yo era niño, llegué a la ciudad, yo busqué una iglesia cristiana. A los primeros días que yo llegué a la ciudad, yo comenzaba a buscar de Dios. Pero como no tenía papá, no tenía mamá, no tenía nadie que me apoyara, yo comencé a buscar las cosas malas. Entonces aquel joven estaba predicando. Cuando yo miro a este joven predicar, yo dije: ay, no, ¿en dónde me vine a meter? Me va a reprochar, me va a reclamar que en qué condiciones ando después de haber conocido del Señor. Fue una lucha muy fuerte.
Pero nada era cierto de lo que el diablo me ponía en mi corazón y en mi mente. Cuando aquel predicador termina de predicar, invita a la gente al altar, pasé yo al frente. Cuando paso al frente, cuando él me miró, él me sonrió, me tiró al cuello, me abrazó y lloró conmigo. Y es algo que a mí me impactó. Es algo porque Dios la noche anterior había hecho algo por mi vida. Se las relato un poco más luego. Sucede, hermanos, gloria al Señor, que incluía humillación. Este joven, para poder llegar a su padre, tenía que humillarse. Ya no era aquel joven que llegó arrogantemente pidiendo la herencia. Ahora tenía que humillarse, pero comenzó a practicar, decir: ¿qué le diré a mi padre? Me levantaré, le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno ni siquiera que me llames tu hijo. Por favor, hazme como uno de tus trabajadores. Pero aquí es lo que más me impactó mi corazón, porque eso fue lo que me impactó de Dios: la actitud del Padre. Por último, vemos cuál fue la actitud del Padre ante el retorno de su hijo. Primero, nunca perdió la esperanza de su retorno. Él enmudeció cuando su hijo decidió irse. Él enmudeció cuando su hijo lo abandonó. Quizá lo necesitaba en ese momento, quizás estaba pasando por algo difícil. Cuando más necesitamos las personas es cuando más nos abandonan. Pero él enmudeció, él cayó, él no dijo nada. Pero en su corazón había la esperanza de que un día volvería a ver a su hijo nuevamente. Yo no sé cómo lo voy a explicar, pero el versículo 20 nos dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos vio a su padre. Que cuando él decide por fin llegar hacia su padre, aún estando de lejos, casualmente salió su padre a mirar y lo vio de lejos. Le digo algo: en Dios no existen casualidades. En Dios no existen coincidencias. Justamente cuando el hijo retornaba a casa, su padre lo alcanza a visualizar. Aquí no existe ninguna coincidencia. Lo que sucede es que el padre siempre estuvo esperando el regreso de su hijo desde el mismo momento en que él se fue de casa. Dios no te ha abandonado, amigo que me escuchas, hermano que me escuchas. Dios nunca te ha abandonado. Él sigue estando en el mismo lugar donde tú decidiste irte. El padre siempre se quedó con la expectativa de que un día, y la esperanza que un día volverías a su casa. Segunda cosa, lo recibió con total amor. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Qué gran amor tenía este padre por su hijo. Es el mismo amor que Dios tiene por sus hijos. Desde el momento que tú decidiste dejar a Dios, Él tiene la certeza y la convicción de que un día volverás a su casa, porque te ama, porque extraña verte, extraña escuchar tu voz. ¿Sabe lo que a mí me impresiona? Una sola palabra de este encuentro: que cuando el padre vio a su hijo, lo abrazó tan fuerte que ese abrazo lo cambió todo.
lo cambió todo. Esa noche, cuando yo estaba a punto de quitarme la vida y comenzaba a llorar, yo pude sentir a Dios. Entró a mi cuarto, sin abrir la puerta, entró a mi cuarto y me abrazó como un niño. Nunca en mi vida había sentido tal amor. Sentía cómo pasaba su mano sobre mi cabeza y me arrullaba. Un abrazo lo cambió todo para mí. Un abrazo lo cambió para el pródigo. No le reprochó absolutamente nada. Dios no te va a reprochar tu pasado. No importa lo que hiciste atrás. No importa hasta lo más profundo donde tú bajaste en el pecado. El hecho de que tú estés aquí es una muestra de que Dios siempre te ha estado esperando en este lugar. No le reprochó nada. Gracias. No le reprochó nada. No le dijo: ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? No. Mientras este hijo comenzaba su repertorio en lo que había practicado y empezaba a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Ni siquiera puedo llegar a ser tu hijo por lo que hice. Pero el padre lo amaba tanto a su hijo que le interrumpió diciendo a los criados: gloria al Señor. El versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre inmediatamente le interrumpe y le dice a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el mejor becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este era mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Sabe? Lo vistió y con esto le devolvió su autoridad. Él esperaba menos. ¿Sabe? Cuando uno vuelve al Señor, uno viene indefenso, humillado, porque dice: Dios, yo te fallé. Como alguien me dijo: has desperdiciado la gracia. Yo me sentí humillado. Pero Dios no me dijo mal cosa, solo se extendió sus manos para recibirme. Y cuando uno viene al Señor, uno no se espera la reacción del Padre. Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a darte nuevamente lo que antes tenía. Eso se llama restitución. Dios te devuelve lo que antes tenías. Le vistió, le mandó a vestirse con ropas, porque tal vez en su mente no consentía en ver a su hijo con ropas andrajosas. No, tú eres un hijo de un rey. Tú eres un hijo del Dios Todopoderoso. Y cuando hablo de ropas andrajosas, estoy hablando de pecado. Dios inmediatamente, representando aquí al Padre, lo manda a vestir y le devuelve su autoridad. Aleluya. Inmediatamente ordenó que se le trajera no cualquier vestido, sino el mejor. ¿Verdad que así dice? No le dije: tráigame un vestido.
No, tráigame el mejor vestido. Aleluya. ¿Sabe? Cuando tú vienes al Señor arrepentido después de haberle fallado, como el hijo pródigo, te devuelve aún más, porque su amor y su misericordia es tan grande. Porque Dios nunca pierde una batalla. Dios te devuelve aún más. Y muchas veces nosotros, como los que estamos aquí, no entendemos por qué Dios es así con la gente. Y nosotros actuamos como el hijo mayor del pródigo, del hermano mayor del pródigo, con la actitud arrogante. Padre, cuando había gozo, había motivo por qué celebrar, él no quería ni deseaba entrar a la casa de su padre, porque en su mente decía: este hijo que malgastó tu herencia, ahora viene y lo recibe de esta manera. No podemos entender la gracia de Dios. Porque la misma gracia que restaura la vida es la misma gracia que preserva la vida de aquel justo. Si tú nunca has caído de la gracia de Dios, gloria a Dios. La misma gracia que aquel lo ha restituido, la misma gracia que a ti te ha preservado para no caer. Gloria al Señor. Hizo una gran fiesta. Hizo una gran fiesta. Versículo 23 y 24. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Y esta es la razón, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿por qué había gran gozo? Porque el estado de un pecador es un estado de muerte, no solo legal, sino espiritual. Porque también es un estado de perdición. Y por último, un estado de locura y de frenesí. La persona que está afuera no entiende ni comprende por qué tú y yo venimos a este lugar a gozarnos. No entienden y no comprenden. Para ellos es una pérdida de tiempo, pero para nosotros esto nos llena. Porque mejor es estar en la casa del Señor. Es mejor estar en la casa de papá. El hijo pródigo pensó por un momento que vivir lejos de la casa de papá le iría mejor, pero experimentó con su propia vida que su vida fue diferente, fue en desperdicio, fue en una vida de locura. Concluyo diciendo: cuánta alegría había en la vida de este padre. El retorno de su hijo fue motivo de gran fiesta. En Lucas 15:7 nos dice que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Es posible que usted sea un pródigo que antes comía a la mesa de su padre, vestía los mejores vestidos y tenía autoridad sobre su herencia y sus siervos. Pero ahora, a causa de sus malas decisiones y de su pecado, se encuentra vistiendo harapos, cuidando cerdos y anhelando el alimento de ellos. En este caso, aleluya, no tienes por qué seguir viviendo así. Póngase de pie. Gloria al Señor. El hijo pródigo pensó que vivir lejos de su padre le iría bien. Fue todo lo contrario. Hoy es el tiempo de que reflexiones como aquel joven, y te invito a reflexionar. Ya no continúes viviendo así. Permítele al Señor nuevamente tocar tu corazón. El mismo lugar que tú dejaste a Dios sigue estando esperando por tu vida. Él no ha perdido la esperanza de que un día volverías. Porque Jesús vino. La misión de Jesús es: yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vine a restaurar. Yo vine a perdonar. Yo vine a levantarlos nuevamente.
Dios está dispuesto en su gracia una vez más, aleluya, vestirte con ropas reales, con ropas reales, ponerle anillo. Anillo significa autoridad, devolverte tu autoridad. Sí, cuando tú vienes reconciliándote con el Señor te devuelve todo, 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 todo. Si esta palabra te ha tocado, pasa al altar. Amigo que me escuchas, le ruego al Señor que este sea tu día y que tú seas parte de los que son añadidos a la iglesia del Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias, porque tú das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así como un día llegaste a mi vida y la transformaste de un día para otro, quitaste el dolor y la miseria, quitaste la tristeza en mi corazón, me diste un motivo para vivir, me diste una razón para vivir. Señor, gracias, que tu gloria descienda en esta hora de una manera especial como lo fuiste conmigo. Si aquella persona, Señor, que hoy viene rendida a tus pies o rendido a tus pies, viene y se quiere reconciliar contigo, yo sé que tú no le reprochas nada, yo sé que tú no le recuerdas nada, sino que este era el momento que tú esperabas, con las manos abiertas. Perdónanos, Señor, si hemos tomado actitudes como este joven rico, que lo tenía todo, todo, todo. Se volvió un pródigo por su mala decisión. Se volvió un perdido por su mala decisión. Pero al final entendió que lejos de la casa de papá nada nos trae bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si acaso se me escapa. Gracias, Jesús. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al lugar donde encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en tu mirada, Señor, aleluya. llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa,
se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Poder de Dios, poder de Dios. se me nubla la pasión en tu mirada.